vuelve a Jerusalén, sea la paz delante del Rey. El Señor vuelve a Jerusalén, Shalom, sea la paz. A sus amigos restaurará, Shalom, sea la paz. Sus transgresiones olvidará, en Jerusalén sea la paz. con gozo. El Señor vuelve a Jerusalén, sea la paz delante del Rey. El Señor vuelve a Jerusalén, Shalom, sea la paz. A sus amigos restaurará, Shalom, sea la paz. Sus transgresiones olvidará, en Jerusalén sea la paz. A sus amigos restaurará, Shalom, sea la paz. Sus transgresiones olvidará, en Jerusalén sea la paz. En Jerusalén. En Jerusalén sea la paz. En Jerusalén sea la paz. Shalom. Shalom, Jerusalén. La paz sea contigo, Jerusalén. El Señor vuelve a Jerusalén, sea la paz delante del Rey. Más el canto dura El nada. Señor vuelve a Aleluya, gloria a Dios. Jerusalén, Shalom, Gloria al Señor. sea la paz. Santo es tu nombre, A Señor. sus amigos Aleluya. Qué bueno es tenerte aquí una vez más en nuestra transmisión. Que Dios te bendiga, amado hermano, amada familia de familias. Bienvenido a nuestro culto virtual acá en el Aposento Alto. Es una bendición poder llegar hasta la comodidad de tu hogar, de tu casa. Gracias por recibirnos en este culto virtual. Y como siempre me gusta decirte que eres un valiente, una valiente, porque pudiendo hacer otra cosa, quizás estás ahí escuchando y esperando el consejo de la palabra del Señor. ¿Verdad? Más en estos tiempos que estamos viviendo, que vemos que el cumplimiento profético, ¿verdad? En nuestro entorno, los escenarios, vemos cómo poco a poco se están alineando y se están agrupando, ¿verdad? Como un rompecabezas, que lo único que apunta es el inminente retorno del Señor Jesús por su amada, ¿verdad? No la segunda venida, sino la parucía, ¿verdad? Lo que yo le llamo el turno de honor. Algunos se van a quedar al turno de horror, pero que Dios nos ayude, como dice Lucas 21:36, para que nos vayamos en el turno de honor y no en el de horror. ¿Verdad? Así es de que vemos el cumplimiento de muchas cosas, ¿verdad? Eventos que están pasando hace unos cuantos días, ¿verdad? Pero tal vez vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero qué impresionante es entonces ver que nos ha tocado, qué impresionante y emocionante es saber que nos ha tocado el final de los tiempos, ¿verdad? La iglesia de Jesucristo camina, avanza, no se detiene, ¿verdad? Sino que avanza en su caminar hacia la meta final, que es el arrebatamiento. Yo quiero, pues, nuestra amada familia, amigo que nos ves, hermano que nos ves, a través de esta transmisión, a que no desmayes, sino que sigas perseverando en el Señor, que sigas caminando en el Señor hasta que nos podamos encontrar con Él. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, le decía, y de la doctrina. Entonces este tiempo es bien importante porque hay muchos que se pueden desviar de la doctrina. ¿Cuál doctrina? La sana doctrina. Pastor, ¿cuál es la sana doctrina? La que está en la palabra de Dios.
la que no va en contra de los principios cristianos, los principios bíblicos. Esa es la sana doctrina. Entonces, por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces es muy importante que nosotros guardemos la pureza en nuestro corazón, pureza doctrinal, pureza espiritual, ¿verdad? Contra la pureza espiritual no hay enemigo que nos pueda hacer daño, que nos pueda botar. Por eso tenemos que estar tratando de caminar en pureza y en santidad. Quiero invitarte para que, si en tu corazoncito hay alguna petición de oración o tú deseas que oremos por alguien, nos envíes tus peticiones, ¿verdad? A nuestro chat de la iglesia o a través del Facebook, ¿verdad? Ahí, y nos gustaría también... he visto que nos han escrito desde Colombia, México, Guatemala y de otros lugares, ¿verdad? Si tú quieres y necesitas oración, dinos de dónde, en qué parte nos están viendo, ¿verdad? De dónde eres, porque eso también bendice a los que están escuchando y nuestras vidas, definitivamente, ¿verdad? Entonces, recuérdate, al final vamos a estar orando por las peticiones de oración. Así es de que envíalas para que podamos hacer este acto de fe de orar por aquellos que tienen la necesidad, ¿verdad? Que están presentando sus necesidades delante del Señor. Y también quiero recordarte de nuestro servicio de mañana a las 7:30, igual nuestro servicio virtual. El día sábado a la 1:30 el programa de niños, ¿verdad? Cristo ama a los niños. Y el día domingo también tenemos nuestro servicio y Santa Cena. Así es de que desde ya yo te invito para que podamos preparar una vez más la mesa del Señor, ¿verdad? Tan bonitas que se veían las mesas de los hermanos, ¿verdad? Las familias reunidas, orando. Hermano, nos sorprendimos con mi esposa y mis hijitas al ver cómo están de grandes los muchachos, ¿verdad? Los bebés están creciendo. Qué impresionante. Yo espero que nos sigan conociendo cuando nos volvamos a ver, porque están grandes, están creciendo. Me impresionó y estoy contento por eso. Ahora vemos a los jovencitos que están volviendo jóvenes ya formales, los bebés están creciendo. Qué bueno, me alegro ver a las familias unidas y sobre todo buscando del Señor en este tiempo, ¿verdad? Guardando la sana doctrina. Ahora eso es muy importante. Así es de que, entonces ya te dije el recorrido: mañana martes a las 7:30, sábado a la 1:30 y el domingo a la 1:30 de la tarde también tenemos nuestro servicio y Santa Cena. Una vez más, te lo repito, todos los domingos de agosto vamos a tener Santa Cena y gracias al Señor un invitado especial en nuestro 7º aniversario. Estamos contentos pues porque estamos celebrando 7 años de ministerio, ¿verdad? Como platicábamos con el apóstol Luis Ponce, y yo le decía, cumplimos 7 años, ya entramos a la primaria espiritual, ¿verdad? Y estamos muy contentos, hemos visto cosas impresionantes en estos 7 años. En 7 años vi mucho más que en 12 o 20 años de estar yo aquí en esta preciosa nación. Cosas que, hermano, tan rápido he visto que digo, Dios mío, el Señor está acelerando las cosas y se cumple la palabra que el Señor nos dio hace muchos años atrás en la tal tierra Guatemala. Impresionantemente, así puntualmente, a cabalidad, cada una de las cosas que el Señor nos había profetizado. Así es de que estamos contentos por estos 7 años. ¿Verdad? Aunque 7 es un número bonito, un número de perfección, ¿verdad? Un número que nos lleva hacia el reposo, ¿verdad? Después de haber sembrado, trabajado, vamos a ver el fruto, a cosechar el fruto, ¿verdad? Que se ha sembrado y lo hemos estado viendo, ¿verdad? Que Dios bendiga a las familias del aposento alto, les bendecimos. Nos hace falta esa comunión presencial, pero sé que en algún momento lo vamos a poder tener con todos, ¿verdad? Sé que con algunos pues que nos visitan, nos llaman, ¿verdad? Hemos tenido esa comunicación, ¿verdad? Pero es hermoso pensar que en algún momento quizás nos vamos a volver a reunir presencialmente, pero ya no quiero
tanto en la introducción, ¿verdad? Sino que quiero, ¿sí, amor? Como que se va el audio, pero no. No sé, ¿estás monitoreando el audio? No. Sí, aquí se me ve que sí está hablando. Ok, entonces, perdón ahí, entonces... continuar hablando de las bendiciones del número 7, ¿verdad? Y compartir algunas cosas, no repetir lo que ya vimos anteriormente, porque aunque sería bueno, ¿verdad? Pero no quiero hacerlo, solo quiero volver a decirte que el número 7, el número 7 en el alefato hebreo, ¿verdad? Se dice sayin. Sayin es una palabra que es en el alefato hebreo, que es una letra, más bien dicho, es la letra número 7 del alefato hebreo y tiene un valor numérico de 7 y el significado es pues perfección, corona, espada y arado. Entonces vemos nosotros que definitivamente el 7 está marcado, ¿verdad? Con muchas cosas. Vemos nosotros muchas veces el número 7 en la Biblia, ¿verdad? En el Apocalipsis. Y por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en la mayoría de veces que se habla del número 7 es en el Apocalipsis. Claro, y ahí vemos repeticiones de 7, pero también en el Nuevo y Antiguo Testamento vemos no solamente el número 7, sino grupos de 7. ¿Verdad? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento dice, escogeos 7 diáconos, ¿verdad? Los 7 diáconos, ¿verdad? Que cada uno significa una cosa preciosísima, ¿verdad? Vemos en el Antiguo Testamento también grupos de 7 que se van mencionando y que tienen una enseñanza preciosa para nosotros. Por ejemplo, el número 7, al ser figura, por ejemplo, en el alefato hebreo, la letra Ayin, perdón, Sayin, la letra Sayin significa espada, pero es una espada que está con una corona. Entonces esto es bien impresionante porque es la figura del Señor Jesucristo. Entonces el número 7 es figura del Señor Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor es perfecto y Él tiene corona como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces es un número 7 o es un número 7 coronado, ¿verdad? Es una letra con una corona. Y Colosenses capítulo 3 y verso 16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Entonces notemos cómo la figura de la palabra de Dios, ¿verdad? Que es esta letra Sayin, está marcada, la palabra de Dios. Por ejemplo, también dice que es una espada con una corona. Definitivamente que la palabra corona aparece muchas veces en las escrituras, pero Apocalipsis 1:13 dice, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El verso 16 dice, en su mano derecha, gracias hijita, ¿viste? Gracias. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos, de su boca. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Entonces vemos una vez más que Él se presenta como Rey de Reyes y Señor de Señores. Trae corona, ¿verdad? Y una espada aguda sale de su boca de doble filo. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda la fuerza. Esa es la visión que tiene el apóstol Juan allá en la isla de Patmos. Y dice que cuando lo vi caí como muerto y él se acercó y me tocó y dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que estuve muerto pero que ahora vivo para siempre y nunca más vuelvo a morir. Levántate porque te tengo que enseñar las cosas que vienen. Entonces vemos nosotros aquí que el número 7 entonces trae marcado un tipo de revelación para sus hijos. Qué impresionante esto. ¿Por qué digo esto? Porque también uno de los significados de la palabra Sayin, que en el hebreo es número 7 y aparte que está en el orden número 7, también significa arado.
Y el arado surca la tierra, la prepara para sembrar la semilla, para que crezca el trigo, para que se convierta en pan y coma. Pero entonces en Mateo capítulo 4 y verso 4 dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una vez vemos aquí entonces el 7 reflejado en la espada, que es figura de la palabra, en la corona que nos habla que Él es rey, ¿verdad? Y ahora lo vemos aquí en la representación del pan, pero que no solamente de ese pan come el hombre, sino que el alimento del cristiano sale de la boca de Dios, como a través de palabras. Entonces quiere decir que el Hijo de Dios se alimenta por medio de sus oídos, espiritualmente hablando. Nosotros los cristianos nos alimentamos entonces por medio de lo que escuchamos, de lo que oímos, a lo que le ponemos atención. De eso se está alimentando nuestra alma. Por eso es que debemos de tener cuidado a quién oímos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que estamos aprendiendo. Bueno, ese ya di una serie de temas. ¿A quién escuchas? ¿Verdad? Los puedes buscar ahí en nuestra página de YouTube, ahí están los temas. Entonces, quiero que veamos entonces qué otras bendiciones tenemos en el número 7 en la palabra del Señor. Y vemos en Deuteronomio capítulo 15 y verso número 12. Si un hermano tuyo, hebreo o hebrea, te es vendido, te servirá por 6 años, pero al 7º año lo pondrás en libertad. Entonces, fíjese, el número 7 lo que trae es libertad. Hermano, qué precioso. Cadenas espirituales, amarras espirituales se rompen con esta ministración del número 7. Hermano, qué precioso, porque puede hacer de que hay algunos que han estado en ciclos, ¿verdad? En ciclos, esclavizados por el pecado, ¿verdad? Esclavizados por un vicio, esclavizados por el desánimo, ¿verdad? Pero al conocer al Señor Jesús como número 7, que es Él, se rompe toda esclavitud espiritual, aunque aquí era literal, ¿verdad? Había esclavos literales y eran liberados en el 7º año. Esto es precioso, porque quiere decir que lo que viene, lo que estamos experimentando ahora, es un tipo de libertad. Tal vez alguien dirá: pastor, pero ¿cómo si están predicando desde las casas? Todavía no se puede reunir así al 100%. Pero como decía el apóstol Pablo, él estaba preso, él estaba encerrado, pero no la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fluye. Fíjese qué interesante. Vi por ahí algún gráfico que sacó alguien quitándole algunas cosas, pero me llamó la atención, porque el enemigo, que el Señor lo reprenda en esta hora, Señor, cerró las iglesias, los edificios, pero ahora en cada casa hay una iglesia del Señor donde se está compartiendo la palabra. O sea que la palabra no está presa, no está detenida. Yo creo que vienen días, sí, donde se va a limitar el uso de las redes sociales. Yo sí creo eso. Hemos experimentado, ¿verdad? Se recordará hace un par de meses atrás, unos hackers se metieron al sistema de telefonía, ¿verdad? Y las empresas que prestan el cable, que prestan servicio a los teléfonos, se cayeron por unas cuantas horas y nadie pudo transmitir. Se cayeron las grandes compañías que sirven para broadcasting live, como Facebook, como Google, y todas esas, hermano, cayeron, se detuvieron por un momento. Ya, yo digo que esa fue una prueba, ¿verdad? Hace un par de días una tormenta azotó acá en nuestra área y se fue el internet. Entonces, ya sea por algo natural o por algo planificado, de todas formas puede ser que se convierta esto en que se pare, que se detenga. Pero yo hago un llamado a la iglesia verdadera del Señor Jesucristo, a que si de repente empezara a limitarse las transmisiones, ahí sí tendríamos nosotros que ver de qué manera tenemos que buscar el reunirnos y congregarnos, aunque sean los parqueos de las iglesias o los parqueos de los grandes centros comerciales, ahí para ir a escuchar el mensaje de la palabra. Pero ahí sí se va a notar los valientes. Bueno, yo espero que todavía tengamos un buen tiempo para que disfrutemos acá sobre la tierra, aunque esta tierra
ya no produce realmente lo que era hace muchísimos años atrás, 100 años, 200 años. El que tiene oídos para oír, que oiga, y el que entienda lo que le estoy diciendo. Entonces, el séptimo año es un año de libertad, donde el Señor trae libertad. Es decir, fíjese que no estoy hablando de liberación, porque una liberación es, lo hemos entendido, ¿verdad? Para poner la diferencia entre libertad y liberación, es como la libertad es la apertura de una cárcel literal. Una liberación es la apertura de una cárcel espiritual. Claro, puede ser que el Señor le abra las cárceles literales a aquellos que están presos, ¿verdad? Si han conocido al Señor Jesucristo, que Él es el número 7, el Señor puede hacer un milagro de esa manera. Vemos al apóstol Pedro encarcelado, el pueblo orando, se manifiesta un ángel, le abre las puertas y lo saca con seguridad de la cárcel. Hermano, qué impresionante. Pero también dice el Señor, dice la Escritura, que el Señor Jesús, cuando entraba a una sinagoga, fíjese qué interesante, yo le invito para que usted lea los 4 evangelios y vea que cada vez que el Señor Jesús entraba a una sinagoga, que supuestamente era un lugar de reunión, un lugar donde debía de moverse el Espíritu Santo, donde debía haber libertad, el Señor siempre que entraba sanaba o liberaba a un endemoniado. A eso entraba el Señor. Entonces se encuentra con aquella mujer jorobada y la libera en un día 7, que es un día sábado. Fíjese qué interesante, en un día de reposo, Él la libera. Entonces todos estaban escandalizados que por qué había hecho Él un milagro en un día de reposo. Le dijo, pero si no, ella también es una hija de Abraham y no teníamos que dejarla libre. Si sus animales caen en un agujero, le decía, ustedes no van y lo sacan aunque sea en día de reposo. Ella también es hija de Abraham. Entonces quiere decir de que trae libertad de las cárceles, apertura, pero también una libertad espiritual. Ahora es una libertad espiritual para nosotros. Tal vez tú has estado con una emoción negativa en tu corazón y eso te ha mantenido deprimido o deprimida, o que no quieres salir porque te da temor. No, deja que el Señor Jesucristo te liberte, te saque de esa cárcel del temor, para que puedas caminar con seguridad, sabiendo que el Señor está contigo y con tu familia, y que donde quiera que tú vayas, ahí va a estar el Señor. Ahora fíjese que entonces dice, lo va a poner en libertad. Isaías capítulo 58 y verso 6 dice, fíjese, este es bien interesante, porque dice, no es este el ayuno que yo escogí. Está hablando del ayuno. Qué importante es ayunar. Pero ve aquí qué tipo de ayuno. No es este el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos. Ahí es donde está el número 7. Dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. Fíjese qué impresionante, porque entonces está hablando que este ayuno no es de dejar de comer, este que está acá. Y dice el verso 7, no es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Entonces quiere decir de que el Señor escogió este ayuno. De todos los ayunos, el Señor escogió este por alguna razón, porque este trae un tipo de libertad al ser humano, libertad en el alma, libertad en el espíritu, incluso puede traer hasta sanidad en el cuerpo. Ahora fíjese que entonces ¿qué es lo que está hablando aquí? Es de una ministración. Cómo poder ministrar la vida de las personas, cómo poder ministrar el alma de alguien. Claro, aquí yo tengo que detenerme un momento y sí tengo yo que decirle que para ministrarse no es con cualquiera. Nosotros ya sabemos la doctrina de la ministración, ¿verdad? Que es confesar los pecados con alguien. Alguien dirá, no, pastor, pero yo solamente con Dios, a Él únicamente le hablo. Hay cosas que no se pueden hacer solo así. No te puedes tú autoliberar, no puedes. Hay cosas que sí se necesita. Ahora, Proverbios 28:13 dice, el que confiesa su pecado,
el que confiesa, puede hacer, bueno, está él, ¿verdad? Una persona orando, hincado en el altar de oración de su casa, decir, Señor, perdóname porque te fallé en esto, ayúdame, y ahí se arrepiente y se aparta. Pero hay otras cosas donde ya no lo puede hacer él solo, porque entonces tendría que ser con la ayuda de alguien más. La Biblia dice en el libro de Santiago, dice, confesaos unos a otros los pecados. Confesaos unos a otros los pecados. La Biblia dice también que el que esté enfermo llame a los ancianos, dice, y que le unjan, y si hubiera pecado el Señor lo va a perdonar. Quiere decir que está hablándole a una autoridad delegada, un ministro delegado, a los ancianos. No con cualquiera, entonces la administración no es con cualquiera. Voy a poner un ejemplo más. Yo creo que está en el Evangelio de Juan, capítulo 11, creo que está, donde nos habla acerca de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Entonces, solo me decís si está ahí, amor, para estar seguro. ¿Verdad que sí? En Juan capítulo 11 nos habla acerca de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Y fíjese que el Señor hace lo más impresionante, lo más difícil lo hace el Señor, lo imposible. Lázaro, ven fuera, y sale vivo el que estaba muerto ya 4 días, ya olía mal, ya hiede, le dijo la hermana, Señor, ¿cómo lo vas a abrir si ya hiede, Señor? 4 días tenía, ya 4 días. Yo una vez me puse a estudiar acerca de la resurrección y me dio curiosidad ver realmente qué pasa con el cuerpo humano a los 4 días después de haber muerto. Hermano, yo me sorprendí porque entonces sí tenía razón, ya olía mal. ¿Por qué? Porque estaba totalmente descompuesto el cuerpo. Pero bueno, a lo que yo quiero darle el énfasis es de que sale Lázaro con vida, el Señor hace lo imposible, regenerar el tejido, para que el espíritu regrese, que el alma de donde estaba atrapada en el Seol, ¿verdad? En el infierno, regresara una vez más y sale, pero dice que sale vendado de cabeza, manos y pies. Y salió. Entonces el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, oiga, a los discípulos, no se lo dijo a cualquiera, le dijo, vayan ustedes y desátenlo, déjenlo ir, desátenlo, libérenlo, ministrenlo. Esa es figura de la administración, que no tiene que ser con cualquiera. Entonces, ¿por qué estamos hablando de la administración? Porque entonces aquí dice desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos. Espiritualmente, ¿cómo se puede hacer si una persona que no está presa literalmente en una cárcel literal, pero sí adentro en su alma, cómo se puede desatar? Es con la administración. A través de la administración, ¿verdad? Cuando se habla, cuando se ministra, cuando se ayuda a la vida, se aconseja. Hay muchas cosas que solamente con confesar y la persona ya es libre. Y no estoy hablando de que haya un tipo de posesión demoníaca, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Hay muchos que han marcado la administración como una liberación y que todo el mundo está endemoniado. Tampoco, eso no es así. Definitivamente que sí hay personas que tienen problemas de esta índole, pero no todos son así. Hay quienes solamente con la administración, con estar confesando, con estar platicando, su vida es liberada. Hay quienes con solo oír la palabra de Dios son liberados, son transformados. Y claro, están aquellos que sí necesitan un tipo de liberación, pues porque están poseídos por espíritus inmundos o demonios. Pero entonces, fíjese, el año número 7 viene marcado con libertad. A ver, ayúdeme, usted que está viendo ahí, que nos está acompañando en la transmisión, pongan libertad, pongan libertad. El número 7 igual a libertad. Entonces, eso es lo que vamos a experimentar. ¿De qué vamos a tener? Vamos a experimentar libertad. Dice, de las ligaduras de impiedad, aquello que te costaba a ti dejar, porque no podías. Este año que estamos viviendo, el Señor te va a ayudar a poder dejar aquellas cosas que te atraían al pecado. Dice, soltar todas las coyundas del yugo, aquello que te estaba causando peso en ti.
que no te dejaba avanzar, el Señor te lo va a quitar en este año séptimo que estamos celebrando. También dice, dejar libres a los oprimidos, aquellos, hermano, que ¿qué es lo que va a quitar? ¿Qué es lo que trae? Entonces, libertad de opresión. El Señor va a quitar toda esa presión que hay, porque fíjese que hay algunos que no pueden dormir o piensan a veces que el mundo se va a acabar ahora, en un instante, y tienen temores y están oprimidos, así aprisionados por completo, apretados. Ellos van a ser libres en este séptimo año. Y que se rompa todo yugo. El Señor Jesucristo, fíjese qué tipo de libertad es la que nos trae el Señor Jesús. Porque alguien dirá, aleluya, me van a quitar el yugo. Sí, pero para ser verdaderamente libre, dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. El Señor Jesucristo, entonces Él le dijo, el Señor Jesucristo le dijo, para que seas libre, dame tu yugo, dame tus cargas, toda la presión, todas las coyundas que tienes, todo lo que está en ti, que yo no lo puse, dámelo y yo te voy a dar mi yugo. Fíjese que esta libertad pareciera como que no es libertad. Por favor, entiéndame, pensémoslo por un momento lógico. Te quitan un yugo, pero te ponen otro. Cualquiera diría, entonces no hay libertad. Pero es que depende el yugo de quién. Dile a tu hermano, el yugo de quién llevas. A ver, hermanas, ¿el yugo de quién llevan? ¿El yugo de quién llevamos? La Escritura dice que el Señor Jesucristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Ven. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque es más ligero, dice. Es más fácil de llevar mi yugo, hermano. Entonces, viéndolo desde este punto, entonces, yo quiero ser un esclavo del Señor. Quiero ser un esclavo del Señor. Pero no solo lo estoy hablando de dientes a labios, sino que yo de verdad quisiera por completo ser esclavo del Señor. Como dice el canto, ¿verdad? Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Hermano, qué canto más precioso ese. Que podamos nosotros ser esclavos por amor del Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Nunca, como esclavo, nunca desobedecer a nuestro Señor Jesús. Hacer lo que Él nos dice. Cumplir lo que Él nos pide. Entregar lo que nos demanda. Y vivir según la voluntad del Señor. Entonces, qué hermoso. Entonces el número 7 viene marcado con libertad. Ahora fíjese, lo primero que vimos fue una administración. Ahora, lo segundo es un compartimiento. Qué interesante, porque lo primero va dedicado al alma, al espíritu, y lo segundo va dedicado al cuerpo, porque dice que compartas tu pan con el hambriento. Pero no ayunar es dejar de comer, y le está diciendo, comparte el pan. ¿Verdad? Fíjese que ayuno el que el Señor escoge, compartir el pan con el que tiene hambre. Probablemente tú en tu casa ahorita estás tomándote un cafecito con una tu champurrada ahí, qué rica. Amén. O quizás estás comiendo algún tipo de pan. Pero entonces aquí dice, el ayuno que yo escogí es que compartas el pan con el hambriento, Porque aquel que no tiene hambre, aunque le pongas un banquete, aunque le pongas manjares, no tiene hambre, no come, lo desperdicia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Fíjese, ¿con quién hay que compartir el pan entonces? Con el que tiene hambre. Por favor, yo aquí también quiero verle el doble ángulo, ¿verdad? El espiritual y el literal. Hay que compartir el pan con el necesitado. Pero yo quiero verle el ángulo espiritual, que el pan se comparte solo con aquel que tiene hambre. Por eso es de que dice la Escritura, hermano, una palabra tan dura, por lo menos para mí tan dura, que dice que las perlas no son para los cerdos. Uy, pastor, ¿y qué es eso? ¿Cómo así? Sí, que la palabra de Dios como una perla, una revelación, algo precioso del Señor, algo de mucho valor, un cerdo nunca lo va a apreciar.
Por eso yo te invito para que busques dentro de los temas, hay uno que se llama Identificando a los Jazir. Jazir se dice cerdo o puerco en la Biblia. Y vemos nosotros las características de ellos. Qué impresionante. Pero ok. Entonces aquí dice, ¿con quién se comparte el pan? Entonces, con el que tiene hambre. Con aquel que desea escuchar. Con aquel que desea aprender. Con aquel que desea cambiar. Fíjese, amado hermano, que para que alguien escuche un mensaje, es porque tiene que haber humildad en su corazón. Humildad. Tiene que ser humilde para oír. Sentarse y escuchar, no tanto del que predica, aunque obviamente se demanda del que está enseñando que sea humilde, pero el que está escuchando tiene que tener esa característica bien marcada, porque para poder escuchar y poner atención y recibir el mensaje. Entonces vuelvo a decirlo, ¿con quién se comparte el pan espiritual, que es la palabra de Dios? Con el que tiene hambre, con el que la busca, con el que la desea. Hay quienes no lo buscan y no lo desean, por más que usted se lo quiera dar, hermano, nunca lo van a recibir. ¿Verdad? Entonces también dice que recibas en casa a los pobres sin hogar. Esta cosa se pone más difícil, ¿verdad? Porque ahí dirá, pastor, pero ahora en este tiempo, ¿cómo podemos hacerlo? Pero fíjese que como estamos viéndolo desde los dos ángulos, el espiritual y el literal, cada quien sabe cómo puede recibir a alguien en su casa. Nosotros hemos tenido aquí personas adentro de nuestra casa, a veces que los hemos recibido, ahora porque estaban no con hogar, o quizás estaban con problemas en el hogar, y los recibimos con amor. Aquí los recibimos, los alimentamos, los bendijimos, les dimos un lugar. Pero eso es en lo literal. Puede ser que tú también en tu casa has recibido a alguien. Sí, pastor, yo recibí un familiar. Claro, un familiar uno lo recibe. Yo me recuerdo hace muchos años atrás, cuando estábamos recién convertidos nosotros al Señor Jesucristo con mi hermano, recibimos a alguien en la casa que pidió un día para poderse quedar, ¿verdad? Iba a llegar a dar su testimonio a la iglesia donde nosotros nos congregábamos allá en Guatemala con mi hermano. Y un joven tal vez unos cuantos años más grande que nosotros. Y él llegó y nosotros lo recibimos en la casa. Lo tuvimos en la casa un día, creo yo que lo tuvimos ahí. Y cuando nos sentamos a la mesa comiendo, él nos empieza a contar, sí, es que yo mataba a las personas. Y nosotros con mi hermano, chanfle, dijimos nosotros, padre, yo creo que no podía ni dormir. Pero lo recibimos. Ahora, claro, esto es en lo literal, pero ¿qué será recibir a alguien en casa? Dice, y recibas en casa a los pobres sin hogar. Fíjese que lo que está diciendo aquí hace una diferencia, pero por una diferencia marcada. Casa y hogar. ¿Qué será? ¿Será lo mismo la casa que el hogar? A ver, amado hermano, tú que me estás escuchando y que me estás viendo, quisiera que me pusieras ahí, ¿cuál será la diferencia entre casa y hogar? Casa y hogar, ¿o es lo mismo? Por un momento quiero que lo pienses, y si eres valiente, ponme ahí cuál es la diferencia entre casa es esto, hogar es esto. ¿Verdad? Por un momentito ahí, te voy a dar un par de, en lo que yo me tomo un poquito de agua aquí. Ahorita, pero quédate aquí, quédate aquí, hijita. A ver, ¿qué querés decir tú? Hogar es una casa con amor, y una casa solo es una casa. Ok, bueno, sí, esa es una interpretación muy bonita. Deborita dice que un hogar es un lugar con amor, y una casa solo es el edificio. Sí, es muy bien, es una buena interpretación, pero no sé si alguien ha puesto algo ahí.
Ok, bueno, en lo que te doy un poquito de tiempo ahí, yo te lo voy a, si no, yo te lo digo ahora, pues. Da un poquito más de tiempo por la diferencia. ¿Verdad? Entonces, pero entonces, la diferencia básica, claro, tú puedes ir al diccionario y buscar con mayor detenimiento el significado, pero una casa entonces vendría a ser como el edificio, ¿verdad? Y el hogar vendría a ser como la familia. Entonces aquí dice recibir en tu casa edificio a los pobres que no tienen familia, que están sin hogar. Ya pusieron respuestas. Así que, ¿qué pusieron ahí? A ver, decime. Casa es padres y hogar es nosotros. Casa, los padres y hogar nosotros, ¿ok? ¿Algo más que hayan puesto? Casa es un lugar donde habitar y hogar es alguien que no tiene familia. Sí, cabal, lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces la casa, entonces sí entendemos. La casa entonces es como el edificio y hogar es el que está dentro del edificio. Ahora aquí dice que recibas en casa a los pobres sin hogar. Entonces quiere decir, fíjese, porque si usted busca en el diccionario la palabra hogar, dice algo acogedor, caliente, así, ¿verdad? Estar así cercano. La casa puede ser una estructura. Ahora, entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? ¿Qué es lo que en el séptimo año, qué es lo que viene entonces? Aquellos, hermano, que no tienen familia, que se sienten solos, que se sienten abandonados. Dice la Escritura, el Señor Dios Todopoderoso nos enseña y nos dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Dice la Escritura, aunque nuestro padre Abraham nos haya abandonado, te tenemos a ti, Jehová de los ejércitos. Ahí vemos los dos tipos los tipos de padres. Dios nunca nos va a dejar. Él siempre nos va a recoger. Aunque nuestros padres literales nos abandonen, biológicos, o aunque los padres espirituales, aunque nuestros padres, los ministros nos abandonen, con todo Jehová de los ejércitos siempre va a estar con nosotros. Entonces quiere decir, amado hermano, que esta bendición que viene en el año número 7 es entonces que nuestra casa se convierta en un hogar. Aleluya. Porque ¿cómo se va a poder recibir a alguien si nuestra casa no es un hogar? Entonces eso es lo que viene, la transición de casa a hogar. Aleluya. Dice, para que cuando veas al desnudo lo cubras, ¿verdad? O sea, recibirlo y no te escondas de tu semejante. Ay, hermano, hay algunos que en lugar de ayudar se esconden, pero bueno, ya creo que ya me detuve bastante acá en esta parte, pero quiero decir una cosita más. Entonces la administración o la bendición del número 7 trae libertad literal, de cárceles literales, o puede ser libertad de una enfermedad, ¿verdad? Puede ser libertad de una deuda, puede ser libertad de que te tienen congelado quizás algún dinero que te tocaba, algún pago que te tocaba, alguna demanda, el Señor la va a soltar a tu favor. O también la libertad o la liberación espiritual de nuestra vida. Dejar todo temor, ansiedad, todo aquello que nos impide avanzar, es lo que viene en esta administración del número 7, aleluya. También quiero en esta hora, también quiero que veamos uno más, Mateo capítulo 15 y verso 36, mire, le va a gustar, porque dice, y tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias los partió y empezó a darlos a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Ahora, fíjese que dice, y comieron todos y se saciaron. Comieron y se saciaron. Y recogieron de lo que sobró. Marco la palabra sobró. De los pedazos, 7 canastas llenas. 7 canastas llenas. Fíjese que, entonces, lo que viene en este año, número 7, es multiplicación. Una multiplicación espiritual, pero también una multiplicación literal, hermano.
puede ser que aquellos que quizás estaban anhelando tener un hijo, ¿verdad? Que estaban anhelando tener un bebé y no podían, se van a multiplicar su vida, ¿verdad? Van a dar fruto en este año número 7. Pero también viene una multiplicación para las casas espirituales, una multiplicación para las casas espirituales. ¿De qué? De presencia de Dios, de libertad, de ministración, hermano, de ovejas, hermano, de amor, de bendición, una administración poderosa. Tal vez alguien dirá, pastor, pero ¿cómo si ahorita no nos estamos congregando? ¿Cómo puede ser esto entonces? Hermano, no, es que para Dios no hay nada imposible. Filipenses capítulo 4 y verso número 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo podemos hacer en el Señor. Entonces, quiere decir de que nosotros, hermanos, viene una multiplicación de la presencia. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, pero fíjese aquí, dice, y tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias, entonces algo muy muy importante que nosotros tenemos que saber es de que tenemos que aprender a dar gracias. Puede ser que tú en este tiempo tal vez todavía no has experimentado la multiplicación, pero es que fíjese que a veces por ejemplo pensamos que 1 es muy poco. Pero todo depende de qué. Depende de qué. Dios es 1 y ahí hay multiplicación y abundancia, ¿verdad? Alguien dirá, pero es que 1 es muy poco. Vamos, $1,000,000. Eso ya no es tan poco, pero solo es 1, pero no es poco. También dice la Escritura de que nosotros podemos ser 1 en el Señor. 1 en el Señor. Se oye poco 1, pero hay que ver cómo. Le quiero poner un ejemplo. Dice que cuando el Señor Jesús fue a la región de Gadara, dice que iba con sus discípulos en la barca, y cuando el Señor pone sus pies en la isla o en la región esa, dice que le salieron al encuentro 2 endemoniados. Bueno, uno de los evangelios dice 1 endemoniado y otro dice 2 endemoniados. Pero entonces le salió al encuentro un endemoniado. Y usted conoce la historia, porque era el Gadareno. Y el Señor hace una transformación poderosa en su vida. Y Él le dice, déjame ir contigo, por favor, quiero ir contigo. Dice que los de la región se espantaron, se asustaron cuando vieron en su sano juicio y hablando con el Señor Jesús. Ahora, lo interesante es de que los de la región de ahí le dijeron, vete, no queremos que estés aquí. ¿Por qué? Ellos eran criadores de cerdos. Volvemos una vez más, las perlas no son para los cerdos, no saben recibirlo, no lo entienden. Entonces el Señor Jesús le dijo al ex gadareno endemoniado, le dijo, no puedes venir conmigo, pero vas a ir a los tuyos, fíjese, a los tuyos. Y de ahí vas a dar testimonio. Hermano, ese 1 se convirtió en muchos después de llevar el evangelio. Alcanzame mi celular, quiero ver algo, hijito. Entonces, fíjese que el poder de 1, entonces no debemos de menospreciar ese 1. Gracias, hijita. ¿Por qué? Porque entonces nosotros acá entendemos que aquí, porque alguien diría, qué poco, pues, ¿verdad? Pero aquí entonces lo que tenemos que añadirle es gratitud. Entonces este año viene una multiplicación. Vamos a ver las semillitas que se sembraron durante estos 6 años. Vamos a empezar a ver el crecimiento. Vamos a empezar a ver cómo crece, cómo se desarrolla, cómo fructifica. Es que eso es hermoso. Ahora, solo quiero buscar algo aquí que quiero decírselo. Fíjese, entonces quiero ver aquí.
Sí, Marcos capítulo 5, es que le quiero dejar bien en claro en lo del Gadareno. Marcos capítulo 5 y verso 20 creo que está. Vamos a ver, déjenme un segundito, aquí lo voy a buscar ahorita. Marcos 5:20. Marcos capítulo 5 y versos 20, quiero ver, aquí está. Sí, aquí está, qué hermoso. Dice el Señor Jesús, mire, el Señor Jesús pero Jesús no, lo voy a leer un poquito más arriba. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara. Estoy leyendo el Evangelio de Marcos capítulo 5, verso 18. Decía, le rogaba que lo dejara acompañarle. Hermano, lo siguió hasta la bahía donde estaba la barca, hermano, porque el Gadareno hubiera estado en los sepulcros. El Señor caminó en tierra y lo alcanzó hasta la bahía. Le dice, Señor, déjame ir contigo. Entonces le dice, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y dice, y él se fue y comenzó a proclamar, y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho el Señor. Por favor, hermano, es que qué impresionante este verso. Por el poder de uno, le hablo del poder de uno. Decápolis significa Deca significa 10 y polis significa ciudad. Entonces, la región de las 10 ciudades. Entonces, fíjese, él fue enviado por el Señor Jesús, hermano, qué impresionante, a la región de Decápolis, a 10 ciudades, fue y compartió, hermano, y después nosotros vemos creo que aquí voy a ver si lo encuentro ese pasaje, porque, hermano, veamos cómo dice este pasaje. Quiero ver por aquí está, vamos a ver. Sí, dice en Marcos capítulo 4 y verso 25, dice, y le siguió mucha gente. ¿A quién? Al Señor Jesús. Dice, le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis. ¿Qué le parece? Hermano, el ex endemoniado había ido a hablar del Señor Jesús, y como sabían quién era y lo grande que había sido el Señor en bondad con él, empezaron a seguirlo las multitudes de esos lugares lejanos. Entonces, ¿qué es lo que viene? Una multiplicación. Ahora, fíjese que aquí el Señor toma como ejemplo los 7 panes. Una vez más vemos la palabra de Dios. 7 se recuerda porque significa palabra. Es una espada, dice. Y los peces. Y después de dar gracias, los partió. En figura, ¿verdad?, del compartimiento. Porque eran multitudes. Es decir, en una ocasión se reunieron más de 5,000 hombres y en otra ocasión más de 3,000 hombres. Y sin contar mujeres y niños. Y todos comieron y se saciaron. Por ejemplo, en este pasaje, ya vamos a llegar hasta este punto. Dice, y empezó a darlos a los discípulos. Entonces tiene que haber un orden para que haya una multiplicación. Tiene que haber un orden. El ministro a los discípulos, porque aquí el Señor Jesús es figura del ministro a los discípulos. ¿Quién es un discípulo? Es aquel que está siguiendo, aquel que está aprendiendo, aquel que está caminando bajo la misma visión, que tiene el mismo propósito, hermano. Porque alguien que no es discípulo nunca va a crecer, nunca va a desarrollar, nunca va a dar fruto. Quizás va a estar congregándose, pero nunca va a fructificar. En algunos casos, algunos se apagan y dejan de servir al Señor, y en los casos más extremos puede ser que hasta se alejen o se vayan de las congregaciones. ¿Por qué? Porque no eran discípulos, eran quizás oyentes o eran simpatizantes, ¿verdad? Pero un discípulo verdadero, alguien que ha cambiado por completo, alguien que está comiendo la palabra, la doctrina, alguien que está aprendiendo, ese no lo mueve nada, ni un huracán, ni vientos de doctrinas, ni nada. Entonces aquí dice, el Señor lo partió y empezó a darlo a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Vemos un orden, una jerarquía. Entonces, viene el tiempo de multiplicación, pero tenemos que revisar nuestro orden.
Y anhelamos estar en ese orden precioso, ¿verdad? ¿Por qué? De que a los que se les esté dando el alimento para que se multiplique, sean discípulos. Es que eso es lo que hay que ver. Eso es lo que el Señor me está hablando. Que a los que se les está dando el alimento, porque el Señor Jesús no fue el que se los dio a las multitudes. Él lo multiplicó en sus manos, lo partió y se los dio a los discípulos. Y los discípulos a las multitudes, y todos comieron, se llenaron. Entonces ese es el verdadero orden. Dice el verso 37, y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró. Aquí vemos algo muy importante, ¿verdad? Y creo que ya me avanzó el tiempo, ¿verdad? Pero dice, vemos algo bien importante, que al Señor Jesucristo no le gusta desperdiciar nada. Entonces tenemos que preguntarnos nosotros mismos, amado hermano, hermana, joven, jovencita, no desperdiciemos nuestra vida, no desperdiciemos nuestras fuerzas. La Biblia le habla a los jóvenes en Eclesiastés capítulo 12 y les dice, joven, acuérdate de tu Creador, dice, antes que vengan los días malos. Antes que vengan los días difíciles. Joven, dice, acuérdate de tu Creador, joven, antes de que vengan los días malos. ¿Qué significa esto? Que ahorita es el tiempo de la juventud, el tiempo de los jóvenes, que busquen del Señor, que se metan, que tengan sana doctrina, que crezcan, que aspiren a los mejores dones, que estén llenos de talentos, que sirvan en la obra del Señor. Pero ese es un ataque muy tremendo del enemigo, atacar la juventud con engaño. Muchos se deslumbran por lo que hay en el mundo, por las tradiciones, por lo que este mundo ofrece. Pero cuando hay alguien que está enamorado de Dios, cuando alguien está enamorado de Dios, hermano, hace locuras en el amor hacia el Señor. ¿Cómo así, pastor? Una locura. Imagínese que un joven, pudiendo estar en cualquier lugar, jugando, paseando, esté sirviéndole al Señor en este momento. ¡Qué locura esa! ¿Y quién lo hace? Porque los obligan, pastor. Sí, ahí los obligan. No. Es porque están enamorados de Dios. Nosotros nos enamoramos del Señor. Amén. Hermano, qué amor el del Señor por nosotros. Amén. Pero yo quiero enamorarme más del Señor, más. Amén. Hermano, haber conocido al Señor tan joven y empezarle a servir tan joven ha sido lo mejor que nos ha pasado. Lo mejor. Poderle servir al Señor desde los 16 años. Hubiera querido servirle desde antes. Mucho antes, dedicarle mi vida al Señor. Le hemos dedicado los mejores años, la fuerza, la juventud, las ideas, todo. Y ahora nos están saliendo canas, gracias a Dios. No se nos está cayendo el pelo, pero nos están saliendo canas. Pero quisiera enamorarme más, quisiera darle más del Señor, poder hacer más. Como dice el canto, me enamoro de Él, cada día más y más. Me enamoro de Él, cada día más y más. Es tan dulce para mí, yo le amo a Él. Oh, qué gran amor entre Jesús y yo. Me enamoro de Él, cada día más y más. Que nuestra vida cristiana sobre esta tierra, hermano, haya valido la pena hasta el último aliento de nuestra vida para enamorarnos del Señor, para servirle, para dedicarle nuestra vida. Ya no tanto estar pensando en las cosas del mundo. No estar afanados, no estar enojándose los unos con los otros, peleándose los unos con los otros, mintiendo, teniendo envidias, hermano. Ya no, sino que enamorémonos del Señor Jesús. Cuán diferente fuera nuestra vida
o cuán diferente fuera tu vida si estuvieras verdaderamente enamorado de Dios. Pastor, me ofende porque yo sí amo a Dios, pero hermano, estar enamorado es otra cosa. Estar enamorado es otra cosa. Y dice, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Vemos la multiplicación de canastas. Ahora, fíjese que la palabra canastas en el griego se dice spuris. Y estas canastas se utilizaba caña prensada, ¿verdad? La corteza de la caña se pelaba y la corteza esa se trenzaba y hacía una canasta de gran tamaño, y literalmente la palabra spuris es del tamaño de un hombre parado. Pongámonos a pensar entonces lo que sobró de los pedazos, porque no dice que estaban enteros, sino que lo que sobró de los pedazos. Se recuerda que en la otra sobraron 12 cestas llenas, aquí fueron 7. Entonces quiere decir de que algo muy importante para que el Señor te multiplique, te dé en abundancia, es que no desperdicies, no desaproveches. Ahora yo quiero detenerme aquí un momento. Tengo más para hablar, pero el tiempo se nos ha acabado, ¿verdad? Ya creo que ya me pasé un par de minutos, pero sí quiero dejarte esta exhortación en tu corazón. Las bendiciones que hemos visto en el número 7, mañana vamos a seguir hablando de ellas, pero que le dediques tu vida. Pastor, pero si yo ya no soy joven, ¿cómo se la puedo dedicar? No importa, dedícale tu vida. Sírvele al Señor. Si tú eres de esta congregación, ya sabes, yo lo he enseñado, pon tus talentos a los pies del Señor, tus dones a los pies del Señor. Si no eres de esta congregación, ve con tu pastor y dile, pastor, mire, yo puedo hacer esto otro, ¿cómo puedo ser útil en la casa de Dios? Porque tal vez alguien dirá, pero es que yo no puedo predicar, yo no puedo cantar, yo no puedo tocar. Sí, pero hay muchas formas de cómo servirle al Señor. Hay muchas maneras de cómo ser útil en la casa de Dios. Lo importante es de que tu corazón pueda serle útil, a decirle al Señor, mire, yo lo he dicho y espero no cansarlo con esto, pero una de mis oraciones constantes, peticiones que le hago al Señor, le digo, Señor, si te sirvo, úsame. Si te sirvo, úsame, Señor. Y si no te sirvo, no me deseches, por favor, sino que ayúdame a hacerte útil en tu casa. Ayúdame a ser útil. Que esa sea una petición constante en tu corazón, que le podamos servir al Señor, ser útiles en sus preciosas manos. Y entonces yo quiero hacer una oración por aquellos que le están diciendo o que le quieran decir al Señor, Señor, yo quiero ser útil en tus manos. Si tal vez hasta este día, hasta este momento no habías entendido que lo mejor es dedicar la vida al Señor, se llegó el tiempo, se llegó el momento. Quiero orar por aquellos que le han estado sirviendo al Señor y que le dicen, Señor, aquí estoy delante de ti, Señor, aquí está mi vida, Señor, para hacerte útil, sígueme usando. Pero, hermano, qué hermoso es poder saber que el Señor viene pronto, y dice la Escritura que Él, cuando Él venga, anhela que estemos sirviendo delante del Señor. Así es de que recuérdate, los talentos no son para enterrarlos. Los talentos son para ponerlos en los pies del Señor, y que por acción del Espíritu Santo ese talento se convierta en un don. El talento es para ti, es lo que tú puedes hacer, pero el don, cuando ese talento tuyo se convierte en un don, bendice a los demás. Vas a ser de bendición a los demás, y ese es un tipo de multiplicación. Ese es un tipo de bendición que viene en el número 7, que es en la multiplicación. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti dándote gracias y suplicándole al Espíritu Santo, Señor, que lleve esta palabra, que lleve esta enseñanza, Señor, esta semilla que fue sembrada, y que la haga producir en los corazones que anhelan, Señor, como dice la Escritura, como aprendimos, a los discípulos que quieren oír, Señor, aquellos que quieren crecer, Señor, que quieren fructificar, que quieren ser ministrados, Señor, por favor, que produzca al 100 por
uno, Señor, por favor. Y que la bendición que dice en Malaquías capítulo 3, que tú vas a hacer la diferencia entre el pueblo que te sirve y el que no te sirve, entre el que te honra y el que no te honra, en el que te alaba y el que no te alaba, Señor. Que esa bendición venga, Señor, por favor, que tu Espíritu Santo nos auxilie, nos ayude, Señor, por favor, a poder ser útiles en tu obra, en tu casa, Señor. Mira la vida de tu pueblo, hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas, niños que quieren servirte, Señor, que tal vez en este momento, Señor, los servicios presenciales no están, y que antes te servían, que tal vez ahora no te están sirviendo como lo te servían quizás en la danza, con los maestros, con los músicos, en los instrumentos, pero yo te suplico, Señor, que no se enfríen, Señor, que no se estanquen, sino que puedan amarte, Señor, que su juventud, que su vida, Señor, que los diáconos, las diaconisas, los maestros, Señor, que aquellos que están en la directiva, Señor, Padre, por favor, nadie, ninguno de ellos, Señor, se estanque, sino que crezcan, que avancen, Señor. Es mi oración, Señor. Yo los bendigo a tu pueblo, Aposento Alto, y también a aquellos que ven, Señor, que están quizás acá en esta nación o que nos están viendo en otro lugar, Señor, que reciban esta bendición, esta presencia, Señor, de tu Espíritu Santo, y que puedan ellos fructificar, que puedan recibir esa bendición del número 7 en sus vidas, en sus corazones, Señor. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Tal vez tú, amigo, que no sabías nada de esta bendición que había en el número 7, pero la quieres experimentar y quieres que tu familia también la experimente. Invita a Jesucristo a tu corazón. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos. Te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro, primero, que hay fiesta en los cielos, y segundo, que vas a empezar a conocer al Señor y vas a empezar a recibir una bendición como nunca la habías experimentado. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes un lugar donde congregarte, pues yo te invito para que seas parte de esta familia de familias en el 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque por este tiempo nos estamos congregando virtualmente en las redes, yo te invito para que seas parte de esta familia virtual. ¿Cómo? Visita nuestra página de YouTube, de Facebook, de Instagram, visita nuestra página web. Ahí hemos dedicado un poco de esfuerzo, tiempo, ¿verdad?, para que pueda ser de bendición. Ahí están las prédicas, las videoprédicas, están también actividades para jóvenes, para niños. Tenemos el canal de los niños con el programa, ¿verdad? También tenemos la radio 24 horas y tenemos nuestra aplicación para sistema Android también. Entras, la bajas, si tienes un sistema Android, ahí puedes estar conectado con nosotros todo el día, ¿verdad? Así es de que queremos ser parte de esa bendición virtual para contigo. Así es de que yo te invito también para que el día de mañana en punto de las 7:30 tengamos este contacto virtual y que podamos compartir juntos la palabra del Señor. Y no te olvides que el próximo domingo es nuestro servicio y Santa Cena. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.